A continuación resolveremos un ejemplo referente a cálculos con presión osmótica como propiedad coligativa de soluciones. El ejemplo dice lo siguiente: se disuelve sacarosa con peso molecular de 342 gramos sobre mol en agua hasta conseguir una concentración de 17,1 gramos sobre litro. Calcular a qué presión osmótica ejercerá esta disolución a la temperatura de 15 grados centígrados y b cuál es la presión osmótica si el volumen de la solución se duplica manteniendo las moles de soluto iniciales constantes. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Primero interpretemos lo que nos dice el enunciado. Nos dicen entonces que tenemos sacarosa, la cual se disuelve en agua y se consigue una solución que tiene una concentración de 17,1 gramos sobre litro. Debemos hacer una anotación y la siguiente, que gramos sobre litro es otra unidad de medida de la concentración de soluciones, aunque no es muy conocida, es de gran utilidad en los cálculos debido a que se trabaja directamente con unidades másicas y unidades de volumen. Tenemos entonces que el soluto de la presente solución es la sacarosa, la cual tiene la siguiente fórmula molecular: C12H22O11, y podemos decir que la sacarosa es un compuesto no disociable en agua, es decir, no se va a separar en iones cuando se encuentra en solución acuosa, aunque se pueda disolver. Por tanto, las moles totales de soluto corresponderán a las moles iniciales que se ingresan de sacarosa. Como solvente tenemos obviamente el agua. Nos indican además como datos del enunciado el peso molecular de la sacarosa, que lo vamos a escribir del modo siguiente, como peso molecular PM del soluto igual a 342 gramos sobre mol. Tenemos entonces la concentración en gramos sobre litro de la solución, que es de 17,1 gramos sobre litro. Nos piden en la parte A del presente ejemplo determinar la presión osmótica ejercida por esa solución a la temperatura de 15 grados centígrados. Por tanto, escribimos que para la parte A vamos a determinar el valor de pi, que es la presión osmótica, cuando la temperatura de la disolución es de 15 grados centígrados, y como trabajamos con presión osmótica vamos a escribir este valor en escala absoluta. Por tanto, a 15 sumamos el valor de 273,15 y esto nos da una temperatura absoluta T igual a 288,15 Kelvin. En la parte B del presente ejemplo nos piden hallar también la presión osmótica, pero en este caso cuando el volumen de la solución se duplica manteniendo las moles de soluto iniciales constantes. Por tanto, escribimos que vamos a hallar la presión osmótica cuando el volumen final es igual a 2 veces el volumen inicial y las moles finales son iguales a las moles iniciales. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Observemos que para la parte A, donde nos solicitan la presión osmótica, podemos determinar la molaridad de la solución a partir de la concentración en gramos del soluto disuelto sobre litros de solución. Tenemos entonces que el valor de 17,1 gramos sobre litro lo vamos a multiplicar por la relación que se obtiene a partir del peso molecular del soluto, es decir, de la sacarosa. El peso molecular del soluto nos dice que tenemos 342 gramos por cada mol de sacarosa. Esta es una relación que podemos invertir, es decir, que también podemos decir que tenemos una mol del soluto por cada 342 gramos del soluto, es decir, de la sacarosa. Por tanto, empleamos esa segunda relación y multiplicamos entonces el valor de 17,1 gramos sobre litro por una mol que se relaciona con 342 gramos del soluto. Cancelamos las unidades de gramos y obtenemos entonces el valor de molaridad luego de dividir 17,1 entre 342 igual a 0,05 moles de soluto por litro de solución. Luego de obtener este valor, podemos entonces determinar la presión osmótica pi a partir de la ecuación que define dicha propiedad coligativa. Recordemos que la presión osmótica es igual a la molaridad de la solución por la constante de los gases R
por la temperatura absoluta. En esta expresión entonces reemplazamos los valores conocidos y tenemos que la presión osmótica es igual a la molaridad que acabamos de hallar, 0,05 moles de soluto por litro de solución, y esto por la constante de los gases, que es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por el valor de la temperatura a la cual se encuentra la disolución, que es de 288,15 Kelvin. De este modo entonces cancelamos las unidades de moles con moles, litros con litros, grados Kelvin con grados Kelvin, y observemos que el valor que vamos a obtener estará dado en unidades de atmósferas, que son unidades de presión. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que la presión osmótica pi es igual a 1,1814 atmósferas de presión. Hemos resuelto entonces la parte A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos piden de nuevo determinar la presión osmótica, pero cuando el volumen de la solución se duplica y se mantienen las moles de soluto iniciales de modo constante. Continuando con el presente ejemplo, vamos entonces a resolver la parte B, donde nos solicitan hallar la presión osmótica cuando se aumenta el volumen 2 veces el volumen inicial y se mantienen constantes las moles del soluto. Tenemos entonces que el valor obtenido de la molaridad en el literal A lo vamos a denominar como M sub I para indicar con este subíndice que es la concentración inicial. Si nos dicen que se duplica el volumen de la solución manteniendo constantes las moles de soluto, tenemos entonces un proceso de dilución. Y recordemos que en la dilución podemos emplear la siguiente expresión, que nos dice que la concentración inicial por el volumen inicial de la solución es igual entonces a la concentración final por el volumen final de la solución, considerando la concentración de la solución medida en unidades de molaridad. Tenemos entonces que en esta expresión el volumen final es 2 veces el inicial, por tanto esta expresión nos queda del modo siguiente, como concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final o molaridad final por 2 veces el volumen inicial. Reacomodando estos términos tenemos entonces molaridad inicial por volumen inicial igual a 2 veces molaridad final por volumen inicial. Podemos cancelar la variable volumen inicial, V sub I, y nos queda entonces la siguiente expresión, que la molaridad inicial es igual a 2 veces la molaridad final. Despejamos entonces la molaridad final, tenemos que esta es igual a la molaridad inicial sobre 2. Por tanto, obtenemos la concentración final en términos de la concentración inicial debido al proceso de dilución. Podemos determinar directamente la molaridad final, o también podemos determinar de una vez la presión osmótica, que podemos denominar para el literal B como la presión osmótica final, P sub F igual a la molaridad final por la constante de los gases R por la temperatura a la cual se encuentra la disolución. Y en esta expresión entonces sabemos que la molaridad final es igual a la molaridad inicial sobre 2, que multiplica la constante de los gases ideales R por la temperatura absoluta. Reemplazamos los valores conocidos en esta expresión. Tenemos entonces la molaridad inicial, que es 0,05 moles de soluto por litro de solución, y este valor lo multiplicamos por la constante de los gases ideales R, que es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y este valor lo multiplicamos por la temperatura de la disolución, que es 288,15 Kelvin. Cancelamos entonces las unidades de moles con moles, litros con litros, grados Kelvin con grados Kelvin, y observemos que el valor obtenido estará dado en unidades de atmósferas, que son las unidades de presión. Todo esto sobre 2, y tenemos entonces que la presión osmótica final luego de la dilución va a ser entonces igual a 0,5907 atmósferas. Observemos que este valor obtenido para el literal B, luego de aumentar el volumen de la solución, tenemos una presión osmótica final menor que con respecto a la obtenida en el literal A, lo que quiere decir que
Si se duplica el volumen de la solución, se reduce a la mitad el valor de la presión osmótica que se obtiene. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre el cálculo de la presión osmótica cuando ocurre variación en el volumen de la solución, referente al tema de propiedades coligativas de soluciones.